Y ese retrato de la historia de España tan cercana, de familias normales, de familias tan reales, que yo creo que los que hemos vivido un poco esta época, a todos nos escuece un poco, ¿no? Y bueno, yo creo que es un libro tremendo, lo recomiendo a todos los que estáis escuchando y viendo. Muy, yo diría incluso, y políticamente correcto, y muy tú, Elvira. Así que pues bienvenida para hablar de tu libro A Corazón Abierto y para hablar de ti también. Pues nada, encantada de estar con vosotros. Como soy muy despistada, creí que era unos minutos más tarde, pero vamos, estaba aquí esperando el momento. No sé si queréis que sigamos, como tú dices, una trayectoria así. Yo te iré haciendo alguna pregunta si te parece Vale, bien, ¿vale, Elvira? vale. Sí, sí. Bueno, yo la verdad es que la pandemia ha traído cosas muy malas, ¿no? Pero también nos ha ofrecido la oportunidad de estar con los lectores a pesar de no poder estar físicamente, y eso yo creo que hay que agradecerlo, porque yo, por ejemplo, mi libro A Corazón Abierto salió a las librerías, pues, si no te digo el mismo día, sí, 2 días antes Sí, del porque eres de la confinamiento. habitación, ¿sabes? Uh-huh. Pero te da igual, ¿no? Es que, De Paco. bueno, por ahí hay alguien que, por Que no ha favor, cerrado el silenciar el micrófono. teléfono, cerrar los micros, que si no, no se oye a Elvira. Entonces, bueno, pues si no hubiera sido por los encuentros virtuales donde tuve que hacer toda la promoción y todos los encuentros del libro, pues yo no sé qué hubiera pasado, pero la verdad es que funcionaron muy bien los encuentros con los lectores. La gente tenía muchísimas ganas de hablar de cosas, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que los libros, en cuanto a cultura se refiere, es lo que eh, más ha llenado el vacío que se nos quedó a todos tras la declaración del estado de alarma, ¿no? Uh-huh. Y nos hemos dado cuenta de la importancia Uh-huh. de esa compañía. Y vuestra compañía y esa forma de viajar es la única forma que hemos tenido de viajar también en estos días, en estos meses. Elvira, yo quiero empezar a preguntar por ti personalmente, porque estuve escuchando un monólogo tuyo que muy gracioso, que me encantó, que, bueno, según tu madre, tú eras la alegría de la casa y que eso te ha dado muchísimo trabajo, que has tenido que vivir toda la vida prisionera de tu simpatía. Bueno, es que yo era la cuarta de 4 hermanos, que no era una familia numerosa tan grande, ¿no? O sea, pues ahora parece que sí, pero no lo era entonces. Y la verdad es que mi madre no me esperaba, fue como un disgusto su embarazo, pero las madres decían esas cosas con toda naturalidad. Luego, ahora parece que eso desembocaría en un trauma, pero se decía con total naturalidad. Lo que ocurrió es que yo nací en Cádiz en uno de los traslados de mi padre, y que eso está contado también en A Corazón Abierto, ¿no? Sí. Y, y lo que ocurrió, que yo creo que cambió radicalmente mi llegada al mundo, es que yo nací en enero y a mis padres les tocó la lotería. Entonces, Ah, sí, sí, es cierto, sí. literalmente. Entonces, Viniste con un pan debajo del brazo, como se suele decir. como se decía, ¿no? Entonces, pues yo creo que Después de 5 años estudiando. yo creo que hay que repetir que apaguen los Por favor, micrófonos. apagar los micrófonos, porque si no se meten en la conversación. Bueno, entonces yo creo que eso, que es una cosa muy material, sin embargo, pues yo sentía que había cambiado de alguna manera el recibimiento que me daban mis padres, ¿no? Y bueno, yo creo que esas cosas se decían con cierta crudeza, pero también con humor, y pensando que muchas cosas se podían decir delante de los niños, ¿no? Sí, sí, me decían. Sí, luego resultó pues que yo, al menos durante la niñez, fui la más cariñosa con mis padres. Entonces, pues sí que es verdad que me lo decían muchas veces, eso de eres la alegría de mi casa, y de la casa, yo creo que eso te marca, porque los padres clasifican a los hijos Sí. como el más inteligente, el más guapo, el más torpe, el más... Y nosotros
veníamos con un sello ya de la clasificación que le habían hecho de nosotros nuestros padres, ¿no? Entonces a mí me tocó ese papel y procuré cumplirlo de la mejor manera posible. Elvira, hay cosas que no te gustan. No te gusta la autocensura, no te gusta ser la graciosa de guardia. Te he perdido, ya no la veo. Ah, sí, ahí estás. Y tienes aversión a cumplir órdenes, a encasillarte. Esas son cosas que tú cuentas de ti. Pero sí que en algún momento sí que te ha tocado ser la graciosa de guardia, ¿verdad, Elvira? Bueno, porque a mí me encargaron artículos en El País y yo creo que lo hicieron con la pretensión de que yo hiciera artículos cómicos y yo lo cumplí durante 5 años, durante 5 veranos y lo cumplí lo mejor posible. Lo que pasa es que a mí también me cansaba el registro ese todo el tiempo, me provocaba mucha tensión. Es muy difícil escribir humor, es mucho más difícil Muy de lo que la difícil. gente piensa. Entonces, porque la gente tiende a decirte, parece que lo he escrito yo. Digo, no, Sí. esto, o sea, es fácil de leer, pero que sea fácil de leer no significa que sea fácil de escribir. España es un país donde hay mucha gente graciosa en la calle y es verdad, o sea, muy espontánea, muy graciosa, pero el hecho que seas gracioso en una conversación no significa que eso lo sepas trasladar a un texto, que es completamente, el ritmo es completamente distinto, ¿no? Entonces, para mí era muchísimo trabajo inventar todos los días, porque eran artículos diarios, situaciones cómicas y además la gente pensaba que era mi vida literalmente. Con lo cual, para mí era un poco, no sé, al final era un poco engorroso, ¿no? El tener que como que justificarme o decir, mira, no es mi vida, yo estoy tratando de divertir. Bueno, y te trajo también algún problema, ¿no? Te convertiste de pronto en la mujer inconveniente. Bueno, porque sí, pues bueno, tal vez yo pienso que si yo hubiera estado sola, pues en fin, hubiera respondido solo por mí, ¿no? Pero el caso de estar casada con un hombre que además, digamos, notable por su literatura, pero que además parece de por sí uno muy serio, que tampoco lo es, ¿no? Pues eso hacía que fuera muy chocante el que yo escribiera humor y que en ese humor entrara él también, ¿no? Bueno, A Corazón Abierto habla también de la enfermedad de tu madre, que se quedó en 1978. Cuentas que la acompañaste a votar. ¿Cómo piensas que hubiesen vivido tus padres esto de la pandemia? Uf, pues bueno, mi madre no lo sé. Mi madre no lo sé porque hay que pensar que yo, digamos, ella se murió cuando yo era una adolescente, entonces, pues todas las conversaciones que he tenido con ella han sido invenciones mías, porque yo no la he conocido a lo largo de mi vida. He tratado de fantasear con cómo sería ella en cosas que han cambiado en nuestro país. Pero mi padre sí que digamos, mi padre fue un hombre que murió con 82 años en 2013, entonces yo he vivido toda su vida y él ha visto pues mi oficio, mi trabajo, cómo me he ido desarrollando yo y también he logrado conocerlo cuando era viejo, que eso es un conocimiento que tienes de los padres y mi padre era una persona, esa especie de, como tú decías, de, de negación a la obediencia que yo tengo, que no siempre, o sea, que no siempre es bueno, a veces es bueno ser obediente, ¿no? Pues yo creo que está heredado directamente de mi De tu padre. Es padre. como una especie como de rebelión contra las normas, ¿no? Contra las normas de comportamiento, todo eso, ¿no? Que eh, a mí me altera mucho el que me digan cómo me tengo que comportar, ¿no? Pero, pero mi padre lo tenía eso muy, muy, muy exagerado. Entonces yo creo que hubiera sido un problema muy grande para su personalidad el tener a un hombre encerrado en casa. Ya fue un problema cuando de pronto se hizo viejo y ya no podía moverse de la forma que él quería, no podía tener esa vida mundana que a él le gustaba, pues lo llevaba muy mal, porque ser viejo es hay que servir hay que Sí, servir desde luego. para ese último acto de la vida, ¿no? Hay que Desde luego. tener mucha paciencia con uno mismo y con los demás también, ¿no?
Entonces, pues yo creo que él no servía para la vejez No, directamente. no todo el mundo vale para la vejez, eso está Lo, clarísimo. lo llevó muy mal, muy mal. Entonces no me lo imagino con esto que nos ha alterado. Mi padre tenía una mente muy fácil de alterar. Sí. Entonces no sé cómo hubiera... creo que todos hemos, de alguna manera, eh, hemos sufrido las consecuencias de todo este momento, ¿no? Pero hay personas que no sé, por su carácter, por su facilidad para tener prontos de ira y todo esto, su impaciencia, pues es probable Mm. que lo lleven mucho peor. Me gusta mucho que al final del libro, en los agradecimientos a corazón abierto, escribes lo siguiente. Debería nombrar a todos los amigos del barrio de mi padre, los del foro de debate, los viejos colegas de Dragados y todos esos camareros que tras su muerte se acercaban a darme el pésame. Ellos que han perdido un buen cliente y a un padre. La verdad es que tú siempre has dicho que tu padre era una persona de la que siempre habéis querido escribir porque es como muy novelesco, muy novelero y que hacía especiales amistades con los taxistas, con los camareros. Eh, mm, no sé, cómo fue ese momento? Eh, el momento de fallecer él o Sí, de los agradecimientos, de toda esa pues yo creo que a veces hemos pensado que le faltó como un buen entierro, ¿no? Porque claro, mi padre murió aquí en Madrid y mi padre dejó una nota escrita que quería que lo enterraran con mi madre. Ujú. Y o sea, era una necesidad para él el estar enterrado con mi madre, ¿no? De hecho, está en el mismo ataúd. Entonces lo tuvimos que llevar al pueblo, ¿no? Fuimos todos al pueblo para enterrarlo, con lo cual quiere decir que al sacarlo de aquí, pues se quedó un poco Toda esa gente que puede haber toda, acompañado, toda esa claro. gente que, bueno, sí, apareció por el tanatorio y todo eso, pero nos hubiera gustado, pero bueno, él ha tenido muchos hombres, o sea, ha sido un hombre muy homenajeado, Ujú. era muy querido, era muy expansivo, era muy querido, y luego yo creo que de alguna manera mi libro lo ha convertido, aunque si hubiera vivido yo no lo podría, o sea, yo no lo hubiera escrito el libro así estando mi padre vivo, pero de alguna manera se ha convertido en un personaje y bueno, yo estoy contenta con el personaje porque es muy leal a, a su carácter, a cómo era él. Y bueno, porque este personaje va a sonar en italiano también, en inglés. Y bueno, que mi padre era muy vanidoso, entonces pues yo Te creo habría que dado mucho gusto, me ¿no? habría dado mucha alegría, ¿no? De pronto convertirse en personaje literario, sí. Pero fíjate que has conseguido eso tan difícil que consigues las grandes obras literarias de lo particular a lo universal, ¿no? Partiendo de tu familia, de un Claro, entramado muy, muy cercano. completamente, porque yo cuando el libro se ha tomado como una especie de libro no sé, como de retrato de una generación, tengo que decir que los libros tienen una cosa misteriosa, porque yo no era mi pretensión, para nada. Yo, en principio, quería hacer lo que tú decías. Yo, en principio, tenía en la cabeza escribir cuentos más o menos humorísticos sobre mi padre, que al ser una persona muy extravagante, pues provocaba y muy expansiva, provocaba situaciones que eran a veces muy chocantes para sus hijos, para nosotros, que las vivíamos muchas veces y que era ese tipo de padre que siempre te hace estar un poco alerta porque dices, a ver qué va a pasar, ¿no? A ver qué va a hacer ahora. Y a ver qué va a hacer. Entonces, te hace estar como una especie de cuidado o de atención que debería ser al contrario, ¿no? Entonces, pues quería escribir unos cuentos, tenía pensado como cuentos extraordinarios sobre mi padre o cuentos sobre un padre extraordinario, una cosa así y tal. Lo que pasa que, bueno, de pronto se me mezcló con otros recuerdos, con imágenes, con mi madre. Me puse a colocar las fotos, las postales que ellos escribían, las cartas, eh, unas fotos de cuando yo no vivía, de cuando ellos tuvieron un noviazgo muy corto, porque
esto es de verdad una historia de amor, así como las de antes. O sea, un hombre ve a una mujer y decir, me voy a casar con ella, ¿no? Y no has hablado todavía, ¿no? Con esa persona, ¿no? Y de ir al pueblo de ella o sea, de pedirle a mi abuelo la mano por carta y de ir al pueblo, o sea, se iba a casar antes una tía mía. O sea, digamos que Se le adelantó. una tía mía tenía un noviazgo más largo, se iba a casar antes, pero mi padre dijo que es que se iba a casar, o sea, que no podía esperar. Eh, Tenía que casarse con esa mujer ya y tener muchos hijos. Y entonces, pues esa impaciencia lo aceleró todo. O sea, al encontrarme yo con todo eso, ordenarlo, verlo con otra mirada, porque también yo creo que el hecho de cumplir años también te hace ver las cosas de manera distinta, ¿no? Y luego el haber escrito el libro, que yo no tenía ninguna pretensión, o sea, primero yo quería escribir un libro sobre mis padres, sobre el amor que se tuvieron y el desamor que se tuvieron luego también, ¿no? Ya. Y no quería hacer un retrato generacional. Otra cosa es que se haya convertido en eso sin que yo lo haya pretendido. De hecho, yo, por ejemplo, no tenía mucha intención de meter cosas de la época. Si hay cosas de la época muy común a todos, es porque salen en la pura narración, no es Claro. porque yo esté haciendo como un retrato costumbrista de que salga esto, que salga lo otro, no, es que aparecen en la narración. Hay otras cosas que hacen que sea un retrato de España, porque al ser mi padre un contable, luego un auditor de una gran empresa de construcción, eso nos obligó a ir de un lado a otro. Al ir de un lado a otro de España, yo quería que cada capítulo se situara en un lugar de España donde hubiéramos vivido. El hecho de que eso esté tan presente, ese paisaje, también habla un poco del cambio que vivió España, de ese desarrollismo de los años 60, 70, ¿no? Entonces se convierte como en paradigmático porque eh, está narrado, uno de los relatos está en un pantano, cuando todos sabemos lo que significaban los pantanos Sí. en lo que fue el desarrollo español, ¿no? En un puerto como es el de Cádiz, en Madrid. O la parte de Mallorca y los Jersey Lacoste cuando llegaron a España. Pero por eso que yo no quería hacer como un catálogo de No, no, cosas, ¿sabes? pero han salido. Salen porque era mi vida y porque es la vida de Claro. mis padres, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que al mirar su vida, porque yo, claro, los hechos que cuento son verdaderos, pero no basta con tener los hechos. O sea, una narración de hechos, de recuerdos, no es exactamente un libro. Yo quería convertir eso en literatura, ¿no? Entonces yo sabía que a mis padres les había pasado esto, les había pasado lo otro, pero eran momentos en los que yo o no había nacido o no estaba presente, con lo cual tenía que, digamos que, crear toda la construcción de eso. Fabricarlos como personajes ajenos a ti. Sí, que hay escenas que yo sé, y es que así hay que hacerlo, yo sé lo que ocurrió, pero no sé exactamente cómo ocurrió y cómo se desarrolló. Entonces eso es lo que tú tienes que inventar. Lo importante es que luego eso funcione como relato y al haber sido yo muy fiel a la personalidad de cada uno, pues para mis hermanos, por ejemplo, que lo han leído y que cada uno viviría las cosas a su manera, ¿no? Pues yo creo que han celebrado la honestidad de lo que está escrito. O sea, yo no cambio a mi padre, no trato de embellecer su personalidad ni nada de eso, sino que trato de ser fiel a la persona que él fue. Es bastante fiel y además es que en algunos momentos cuesta un poco el leer ciertas cosas de tu novela, la verdad que sí. Bueno, Elvira, has escrito 9 manolitos, 7 libros de la serie Olivia, 10 publicaciones para adultos, 8 guiones cinematográficos. ¿Por dónde van a seguir tus derroteros? ¿Qué piensas hacer en el futuro? Pues mira, hay diferentes cosas. En el confinamiento, que fue una época, bueno, yo tenía que seguir
colaborando en la radio y en El País. Pero claro, para mí fue una época difícil para crear, porque yo me nutro mucho de mi propia vida para escribir cosas, ¿no? Pero tenía una idea para el cine, yo tenía un borrador casi, o sea, tenía un guión hecho para el cine. Entonces, pues trabajé sobre ese guión con una directora de cine y lo hicimos por Skype, lo escribimos, lo reescribimos y todo esto, y entonces el año que viene se hará la película. Ah, qué bien. Y luego me han encargado, pero no puedo decir todavía, pero porque está en un proceso. Los procesos de todos las series y las películas y todo eso son tan lentos que hasta que no tienes un contrato firmado, no. Mejor Entonces, no decir nada. mejor no decirlo, pero Sí, bueno, sí que estoy trabajando en una serie sobre una novela que no es mía, una novela maravillosa. Ujú. Entonces estoy en eso, pero mi intención es irme de julio, bueno, estaré también en Valencia y todo eso, porque voy a hacer El Niño y la Bestia, que lo hice en el teatro, lo voy a hacer 2 o 3 veces, pero mi intención, julio y agosto, es no hacer nada más que seguir con un libro que estoy escribiendo. Ujú. Bueno, voy a invitar a las personas que nos están escuchando que vayan en el chat apuntando sus preguntas para hacérselas a Elvira, que está bien que yo pregunte, pero también es muy interesante que preguntéis vosotros. Yo creo que es muy interesante, casi más que yo, porque yo a lo mejor tengo una visión más cegada del tema de los escritores. Elvira, cuentas, no en el libro este, sino en algún sitio que en algún momento, cuando Muñoz Molina, tu marido, era director de Cervantes, bueno, pues no sentaba bien lo que escribías en El País y le pidieron que dejaras de escribir. Y, bueno, a raíz de eso contestaste en una columna muy graciosa titulada Lo que me sale del higo, que me parece súper graciosa. Bueno, a ver, no, esa columna, el higo, así, el higo, fue lo que Que se llama molestó. ¿cómo se llama? Paca, no me acuerdo. Sí, bueno, pero reproducirla es imposible. Eh, Esa columna y otras columnas humorísticas fue lo que molestó. Mi marido era entonces director del Instituto Cervantes. Eran columnas muy, pues como muy humorísticas, muy gamberras y todo eso. Y bueno, les parecía que no estaba bien que una señora, una esposa de un cargo público escribiera esas cosas. Entonces le llamaron a él y le sugirieron que yo dejara de escribir. Y él no me dijo nada, no me dijo nada nunca. Me lo dijo a los 10 años. Te lo dijo un día en un acto público, Sí. creo entender, ¿no? Yo creo Sí. que para eso, si tenéis alguna curiosidad, podéis leer en 30 maneras de quitarse el sombrero. Hay un monólogo humorístico Sí, fundamentalmente sobre mi propia vida y se cuenta ese capítulo, pues que es un capítulo muy desagradable, la verdad, para sí, mí, desde luego. porque que llamen a tu marido para que tú te calles es una cosa, no sé, define muy bien a quién lo hace. Desde luego. Y Elvira Manolito Gafotas, que yo creo que todos nos hemos leído tus Manolitos, es una parte de ti, evidentemente. Pero ¿en qué se parece a ti, Manolito Gafotas? Bueno, yo el programa con Manolito es que he hablado tanto, o sea, he tenido que hablar tanto que yo no sé dar más ideas nuevas ofrecer más ideas, sobre todo porque los lectores lo conocen muy bien. Entonces yo no tengo que aportar. Él es un personaje muy popular, lo sigue siendo, es un personaje muy traducido. ¿En qué me basé cuando lo escribí? Pues naturalmente en mi infancia, pero no porque yo me parecí, o sea, no porque, o sea, digamos que las características de Manolito, sociales y tal, no fueron las mías, pero para empezar, no fui un niño, pero aunque quisiera serlo en algún momento, pero ni mi padre era camionero, ni la estructura Ya, ya. familiar era la misma, ¿no? Pero sí que es verdad que con respecto a su carácter, a la forma de reaccionar y todo eso,
sí que era, lo hice con mucha naturalidad. Yo trataba de pensar como un niño de 10 años y me basaba en mi propio pensamiento de entonces. Sí, lo dicen muchos escritores que han escrito libros con la voz de niños digamos que la condición que tienes que tener para eso es conservar algo del niño que fuiste, ¿no? Y yo conservo mucho de la niña que fui. De hecho, en A Corazón Abierto, eh, la narración, cada capítulo está narrado por mí, pero con mi voz de cada edad que he tenido, y hay algunos que están narrados con mi voz de niña, ¿no? Y Ujú. para mí eso es una gozada porque es como, no sé, es muy difícil, es ponerte en la piel de quien fuiste. Sí, es tu mismo personaje en diferentes épocas de la vida, pero quizá esa parte de niña espía que tú dices en algún momento que espiabas a tus padres, no los espiabas a cosa hecha, sino que no podías evitar el mirarlos, ¿no? Esa mirada del escritor, que tú ya eras escritora sin saberlo seguramente. Pues seguramente, bueno, yo empecé a escribir fui muy precoz, ¿eh? Porque yo empecé a escribir a los 9 años o así. Y claro, no piensas en un oficio, no piensas voy a... no sabía muy bien, no sabía nada de ese oficio. Como muchas niñas a lo largo de generaciones, leí Mujercitas, porque mis padres Sí. me compraban los libros de la colección Historia Selección, esos libros que se leían en texto y también tenían, cada 2 páginas tenían dibujos como una novela gráfica, ¿no? Entonces, pues al leer el personaje de Joe March, pues imité lo que hacía ese personaje, que era escribir cuentos. Y yo empecé, o sea, quiero decir que me acuerdo muy bien porque fue cuando mis padres me trajeron el cuento en Palma y entonces me metía en un cuarto que había atrás. Luego me hace gracia que Carmen Martín Gaite tiene un libro que se llama El cuarto de atrás. Yo me metía en el cuarto de atrás y ahí, pues, con mi letra de niña empecé a escribir mis primeros cuentos y a soñar con ser escritora, pero más por imitación del personaje, ¿no? Qué Y curioso. luego, y luego Eh, escribí poesía durante eh, mi adolescencia en una y máquina de escribir, ¿no? Me imagino. sí, una máquina de escribir Olivetti que mi padre compró y muy bonita, muy bonita. La rompí yo, pero la rompí, o sea, quiero decir que la estropeé muchos años más tarde y muy bonita. Me arrepiento mucho de lo que le pasó a esa máquina porque yo empecé a escribir con ella, o sea, y al mismo tiempo que escribía poesía, iba a una escuela de mi barrio de mecanografía, o sea, yo quería escribir a máquina directamente, yo no quería esa cosa de tener que pasar las cosas, no, no, yo quería escribir poesía directamente a máquina y entonces me apunté a un curso de mecanografía y entonces por las tardes iba al curso y después de ir al curso escribía mis poesías. Me iba al comedor de casa y escribía. La obra de A Corazón Abierto empieza en el 39. Me ha gustado mucho este fragmento. Dice: Madrid, 1939. Se respira el aliento de los muertos por la calle, los que cayeron bajo las bombas, los fusilados que a diario siguen desplomándose en las vallas del extrarradio, los muertos de hambre, de tuberculosis, las muertas de malos partos, de miseria, de infecciones, de miedo, los muertos de miedo. Qué tremendo panorama dibujas ahí. Y un niño, que tu padre era un niño en ese Madrid, ¿no? Un niño pequeño. Pues tenía 9 años, tenía 9 años. Esa edad de 9 años en el libro suena muchas veces, resuena, porque por un lado es como el inicio de la historia. O sea, mi padre fue enviado a Madrid en, con algo que se hacía en ese momento, que es quitarse, digamos, de quitarse un niño como quitarse una boca para que lo criaran unos tíos o todo eso, ¿no? En un país azotado por la guerra era algo normal, no era algo tan extraordinario. Lo que ocurre que sí que era extraordinaria la frialdad de mi abuela, la falta de ternura que tenía, era una mujer sin ternura, y eso
es muy extraordinario en una madre, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mandó, lo eligió a él de entre los hermanos y lo mandó a Madrid para que estuviera con una tía que que no lo conocía. Entonces, pues él deambuló por Madrid. eh, Todas las cosas que se cuentan por Madrid, todo su paso por Madrid, eh, claro, yo me tuve que documentar para eso, porque imaginarte una ciudad tras una guerra, justo en unos meses después de una guerra, es muy difícil. Yo creo que casi nos podemos imaginar más por imágenes que hemos visto una ciudad en guerra que una ciudad justo después de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues primera eso y el haber creído que su padre estaba muerto en la guerra y de pronto verlo y tal, eso fueron experiencias muy duras que él vivió de niño que creo que determinaron su carácter. El hecho de recorrer yo todas esas historias de mi padre y contarlas, darles voz, meterme en su pensamiento de los 9 años y darle voz, creo que me ayudó a comprender muchísimo mejor ese carácter tan extravagante que él tenía, ¿no? Y digo que resuenan a los 9 años porque también se cuenta, a los 9 años, te digo que yo empecé a escribir, pero a los 9 años empezó mi madre a estar enferma. A los 9 años yo estaba fui unos días, a pasar unos días a casa de mi tío, el que era coronel de la Guardia Civil, y estaba en un cuartel de la Guardia Civil en Ávila, donde él estaba destinado, ¿no? Entonces se ve que mis padres no podían venir a recogerme. En ese momento vivíamos en Madrid, la primera vez que vivimos en Madrid. Y entonces mis padres no podían venir a recogerme, entonces mi tío le dijo, no te preocupes porque nosotros la mandamos con la pareja de guardias civiles que va todos los días a Madrid, que hacían, pues yo qué sé, llevarían cosas. Entonces, de alguna manera, fíjate qué extraño es que mi padre hizo ese viaje, porque mi abuelo era guardia civil también. Entonces, mi padre hizo ese viaje de donde estaban destinados mis abuelos, que era en Río Tinto, creo que era entonces, hizo ese viaje con una pareja de guardias civiles a Madrid. Claro, él llegó recién acabada la guerra, no sé qué tal. Bueno, pues yo hice muchísimos años más tarde de Ávila a Madrid, también llegué a la estación de Atocha. Escoltada. Escoltada por 2 guardias civiles. Qué bueno. Tenemos por aquí 2 preguntas ya. Dice José, dice, ¿escribir sobre el padre no lo consideras una catarsis freudiana? Pues yo, que me gusta mucho Freud en muchas cosas, pero en otras creo que está superado, pues toda esa visión que tiene Freud de la relación hijos-padres y de hijas-padres y todo esto, como que no la acabo de entender, sobre todo por esa parte de aspecto sexual que Freud, o sea, para mí no tiene nada que ver. Creo que eso está muy superado, ¿no? Creo que mi padre fue una persona tan importante en mi vida, lo es, que, claro, ¿cómo no me va a apetecer escribir sobre él? Pero además se daba la circunstancia de cómo era él. Es decir, que yo sé que para todo el mundo los padres son importantes, para todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que unos dan para personajes literarios y otros no. Entonces, pues yo creo que lo elegí a él porque era muy buen personaje, de una manera muy egoísta y muy literaria, ¿no? Luego otra cosa, que en eso le daría la razón a quien lo pregunta, es que, como digo, al tú entrar en la vida de 2 personas, de contemplarlas casi desde el principio de sus vidas, continuar en el momento en el que se conocen, tratar de ver cómo se veían el uno al otro, cómo existía esa pasión que nosotros que solemos contemplar poco en los padres, porque siempre actúan como padres nuestros y no como personas desvinculadas
de ese papel en la vida, ¿no? Entonces, pues al entrar en sus vidas, al darles voz en esos primeros años de matrimonio, de todas sus dificultades, de todo eso, pues creo que, no sé, para mí fue muy gustoso escribirlo. Yo sé que hay episodios en el libro que son duros, Sí. pero, pero era como que yo me sentía a gusto en ese mundo durante el tiempo que lo escribí, me sentía acompañada por ellos, Ujú, me ujú. sentía a gusto. eh, Me gustaba como eh, recrear las cosas que ellos habían vivido. Entonces, si algo terapéutico ha habido, no es que yo lo buscara, es que ha sido verdaderamente, ha sido como, bueno, hay que mirar a los padres en algún momento de la vida de otra manera, hay que tratar de comprenderlos, Ujú. porque el- la mirada del hijo es muy la del juez. Eh, Claro, sí. O sea, normalmente estamos muy condicionados por cómo se han portado con nosotros y a lo mejor es que no sabían portarse de otra manera, ¿no? O sea, para mí ha sido importante el Ujú. mirarlo así. Yo también soy madre y, y también siento a veces, o sea, la relación padres e hijos, hijas y madres, Mm. es eh, como una historia de amor imposible, porque por un lado es como que hay un amor que fluye, pero por otro lado también inevitablemente hay mucha incomprensión, porque nos Sí, separan generaciones. Entonces, pues hay muchas cosas que ni entienden ellos ni entiendes tú. desde Entonces, luego. yo creo que ese viaje a, a todas las edades, a todos los momentos que ellos vivieron, pues me ha permitido, creo que mm, no ha sido una reconciliación porque yo no estaba enfadada, pero sí que ha sido una manera de Ujú. entender eh, aspectos de su carácter que yo no comprendía. Yo diría, Elvira, que es una obra sobre tu padre, pero también sobre tu madre. Tu Mm, madre es muy protagonista, tú estás de niña, se te ve muy unida a ella y luego piensas, ¿no? ¿Cómo habría sido mi madre si hubiera podido vivir pues en los 80, por ejemplo, en los 90? sí, no, me he preguntado muchas veces por esa relación, porque mi madre murió cuando yo era adolescente, es decir, un momento fatal. Creo que es el momento crítico entre en la relación de una madre con una hija. Así, en femenino, lo digo. O sea, eh, creo que es más cómoda en ese momento la relación de una hija con un padre, ¿no? Pero con una madre en esos momentos hay mucha confrontación. Y no es que se diera en esa generación, que también, sino que se da en todas, ¿no? Entonces es un momento en el que estás muy enfrentado y en mi caso, que era, por ejemplo, mi hermana es una persona, era mayor que yo, es mayor que yo, es una mujer mucho más dócil, por así decirlo, entonces pues había menos problemas, pero yo era una persona de carácter más fuerte y más rebelde. Ujú. Pregunta Ana Salar, ¿cuál es tu obra favorita? No sé si se refiere a obras tuyas o a otras obras de otras personas. Ana, explícate ahora cuando puedas. Por favor, también este es el momento de que hagáis vuestras preguntas antes de que terminemos la charla, así que si queréis hacer alguna pregunta a Elvira, es el momento. Ha entrado alguien y se me ha perdido, no la veo, no veo a Elvira. ¿Dónde está? A ver. No sé dónde estás. Yo sí te veo aquí. Ya, pero yo a ti no. Bueno, a ver si es que te... Ah, ya, vale, ya. Dice, sí, ¿qué lectura sueles preferir? ¿Cuál es tu literatura preferida? Pregunta Ana. Mm. Pues, yo leo de todo, ¿eh? O sea, no te puedo decir que tenga un tipo de lectura preferida, porque incluso, o sea, no leo solo literatura. Me gusta mucho leer reportajes o leer ensayos, o Ujú, me gustan mucho las memorias, las biografías. Entonces, no, yo creo que hay que nutrirse de cosas que no sean solo estrictamente eh, literatura, ¿no? Yo necesito nutrirme
también del periodismo, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, todo eso para mí está muy, muy relacionado, ¿no? El último libro que he leído, que he terminado hoy, pues ha sido un libro que se ha vuelto a publicar, se ha editado en España, que es maravilloso y que es la historia que escribió, se llama La buena voluntad, y es la historia que escribió Berman, el director de cine, sobre sus padres. Ah, fíjate. Entonces me he sentido muy, digamos, muy reflejada en la manera de escribir y me ha gustado muchísimo, muchísimo. Está publicado ahora en la editorial Fulgencio Pimentel y, y lo recomiendo vivamente. Pregunta por aquí Carmen. No, el primero, bueno, Raquel, ¿cuál es tu ritual para ponerte a escribir? Si sigues algún ritual. Ay, pues luchar contra mí misma, porque prefiero hacer mil cosas antes que trabajar, la verdad. Escribir es un trabajo, es una cuestión de disciplina. Cuando entras en un libro, tienes que saber, por eso yo te digo, a partir del verano voy a escribir esto, porque para mí es entrar en un clima, en un clima y en una melodía y en un ambiente. No puedo estar entrando y saliendo, desconectando de eso, ¿no? Entonces, igual que el libro sobre mis padres lo escribí en Lisboa, donde tenía un ambiente muy, muy recogido, muy fuera de mi vida en Madrid y todo eso. Y entonces fue muy, pues me concentré mucho, la verdad, en eso y paseaba y seguía pensando. Pienso mucho en los libros, los tengo en la cabeza, les doy vueltas, ¿no? Entonces, pues aquí en Madrid, pues tengo que escribir sobre todo artículos y bueno, el ritual es, yo qué sé, darle muchas vueltas a la mesa, levantarme hasta que por fin... Tú dices que tienes como mucha ansiedad en tu cuerpo para escribir y para otras cosas, ¿no? Tienes yo que creo, luchar contra esa ansiedad. Ok. yo creo que hay que luchar contra las ganas de hacer otras cosas, que son, eh, no sé, que son muy... Como sabes que tienes que entrar en un momento de concentración, pues es normal que ese saberlo te produce, eso te produce mucha ansiedad. Ujú. El decir, me voy a sentar en la mesa, voy a poner la pantalla en blanco y tengo que empezar a escribir. Y ya está, ¿no? Entonces, como es algo tan determinante que a mí siempre me genera tensión, pues entonces doy muchas vueltas antes de hacerlo. Dicen, el escritor Bryce Echenique decía que todos los movimientos que hacía él y que suelen hacer los escritores antes de escribir es como el perro cuando va a mear y va dando vueltas hasta que encuentra el sitio oportuno, ¿no? Pues un poco sería así, sí. Bueno, dice Carmen González, me ha encantado tu postura desmitificadora de la maternidad en muchos de tus artículos y en tus obras también. Yo creo que Y pregunta, ¿qué visión tuviste de nuestra sociedad problemática española desde tu experiencia en Nueva York? es que no se te corta a veces el sonido. ¿Qué visión tuviste de nuestra sociedad española cuando estabas en Nueva York? Bueno, lo primero en la maternidad es que hay muchos libros sobre la maternidad ahora. Eh, entonces es desmitificadora porque yo creo que hay mucha teoría ahora sobre esto, ¿no? Está bien que se diga las madres no somos perfectas. Tampoco me cuadra esa definición de malas madres. O sea, yo creo que el hecho de no ser perfecta no te convierte en Mala. mala, ¿no? No, aunque se ha dicho en tono irónico, ¿no? Yo creo que las mujeres de mi generación trabajadoras teníamos el sentimiento de culpa todo el tiempo muy avivado, ¿no? Es normal porque los niños unen, es un vínculo tan fuerte que cuando empiezas a trabajar vives como en dos mundos diferentes, ¿no? Te dejas a tu cachorro en un sitio, tienes que irte, pero me parece natural todo eso. O sea, yo creo que ahora no sé, como todo se estudia de manera tan, no sé, que incluso fisiológica, ¿no? Pues llega un momento en el que
se olvida que madres han existido siempre y que todas han luchado con muchas dificultades, con más hijos de los que se tienen ahora, ¿no? Y que ha habido muchas dificultades siempre. Lo que sí que es verdad es que probablemente contaban con eso que se llama la familia o la tribu, como para que el niño no estuviera tan pegado a tus faldas, ¿no? Entonces yo sí que lo viví con mi madre, que al estar nosotros moviéndonos de un lado a otro, pues es verdad que digamos, eh, estábamos los niños siempre, pues no teníamos familia allí donde íbamos, ¿no? Pero cuando íbamos al Al pueblo, pueblo. pues sí que había un sentimiento muy de libertad para nosotros, pero imagino que muy liberador para ella. O sea, porque de pronto era descargarte de los hijos, ¿no? Yo creo que es compatible todo en las madres y en los padres, el adorar a los hijos y el querer estar sin los hijos también muchas veces, ¿no? Y no pasa Entonces nada, no es tan malo. No es tan pesado. sí, todo me parece natural, la verdad. O sea, entonces es verdad que hay mujeres que no pueden estar sin sus hijos, yo digo yo sí, y no los quiero menos, ¿no? Efectivamente. Hay una mujer, bueno, hay un capítulo que sale en el libro de cuando yo vivía en el pantano, que fui muy pequeñita, entonces mi padre me dijo, en tal casa, porque nosotros llegamos casi los primeros, entonces era como un poblado fantasma. Mi padre decía, en tal casa va a venir una mujer, va a venir una familia con niños. Y yo iba todos los días. Estaba la madre sola porque todavía no habían llegado sus hijos y estaba preparando la casa y todo esto. Yo iba todos los días. Han llegado los niños ya. Entonces, en ese ir y venir mío todos los días, con muy poquita edad, la mujer me tomó mucho cariño y todos los días pues me preparaba un colacao y me preparaba ahí unas galletas y tal. Y siempre se han acordado de eso en esa familia, porque luego llegaron las niñas y con esa naturalidad pues nos hicimos amigas porque era lo que había que hacerse. O sea, no era la cosa de si te caes mal o bien, Sí. eran tus amigas, ¿no? Y entonces esta Alicia, yo he seguido teniendo relación con ellos desde que tenía yo 4 años. Y esta Alicia me dijo hace poco, una cosa, es una madre maravillosa, y me dijo una cosa que me pareció maravillosa también, que a mí no se me puede etiquetar. se me cuela alguien. No sé. Se me cuela alguien. Bueno, pues me dijo una cosa maravillosa que dice, para mí fue una liberación. Yo empecé a dormir bien cuando mis hijos se fueron de casa. Dice, porque dice, todo eso del nido vacío y todo eso, dice, yo dejé de estar pendiente de si volvían a tal hora. O sea, de repente fue el decir, bueno, ya es una cosa de ellos. No que, por supuesto, ojalá que todos estén bien, que me vengan a ver, que no se olviden de mí y todo eso, pero no tengo esa preocupación constante por sus vidas ni por regular sus vidas, ¿no? Entonces yo creo que si tus hijos se independizan, con suerte, cuando tú eres joven todavía, tienes ahí unos años maravillosos para disfrutar de esa Para disfrutar. independencia, de tu independencia, ¿no? Entonces yo creo que se habla poco de eso. Se habla mucho ahora de la maternidad, de los bebés y de todo esto. A mí me cansa un poco ya, porque o sea, ya digo, ¿sabes? Tanta excepción de ese momento, ¿no? Y sin embargo, con los hijos mayores, pues también hay épocas que se abren muy interesantes de escuchar también a los hijos, que tienen sus opiniones, cosas importantes, ya entras en otro tipo de relación que me parece para mí es muy enriquecedora. Luego la segunda pregunta era... Lo de Nueva York. ¿Cómo se veía España desde Nueva York? Bueno, yo tenía mucha relación con España y leía mucho sobre España porque tenía que escribir en el periódico, ¿no? Pero entonces tenía, digamos, una obligación. Además, siempre he seguido muy de cerca mi país, a pesar de vivir fuera, ¿no? Pues hay cosas que aprendí en Nueva York que me sirvieron mucho en la vida, como
aprendí no sé, a estar sola, por ejemplo, porque es una ciudad en la que se está solo muchas veces, a ser más independiente, a tener cierta libertad, yo sentirme un poco, ah, no sé, sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? Hasta mi Ujú. forma de vestir, ¿no? Porque es una ciudad con mucha gente extravagante, entonces, pues hay cosas que se te contagian, ¿no? Ujú. Aprendí también, creo que a escuchar, porque el, creo que hay un nivel de tolerancia de gente educada, claro, pero hay un nivel de tolerancia a la hora de hablar y de escuchar y todo esto. En España la conversación es mucho más interrumpida. Sí. Eh, Aprendí mucho de periodismo, porque el periodismo, hay muy buen periodismo allí, y luego eché mucho de menos la calidez española. Cuando volví aquí, pues notaba el contraste, o sea, del mundo americano al mundo español, pues hay un contraste muy grande de las distancias que mantenemos físicas son mucho más cortas. eh, Creo que hay costumbres mucho más afectivas aquí, que estás más rodeado, más protegido por amigos, familia, etcétera, ¿no? Ujú. Eh, entonces eso sí que lo echaba de menos y lo disfrutaba mucho cuando volví a España. Ujú. Bueno, pues dice José María, me ha encantado, corazón abierto, me he visto reflejado en muchos pasajes. Enhorabuena. Alicia, me ha gustado todo lo que he leído de Elvira Lindo, en especial a corazón abierto. Algún día intentaré escribir algo sobre mi padre. Mucha suerte, Alicia. Es bastante difícil escribir sobre el padre de uno. Eh, Hay Ángeles, pone un trocito de la página 232. Los muertos se nos aparecen en cada edad de la vida y varía según el momento, la naturaleza de nuestro reencuentro con ellos. Hoy camino por estos 124 metros cuadrados y los estoy sintiendo a los dos. Dice que qué belleza, ¿no? Esto que has escrito. Gracias, Elvira. Totalmente de acuerdo lo que dices con la maternidad, dice Carmen González, y la independencia de los hijos y de la madre respecto a ellos. Y dice Juan Francisco, y la educación en salud e inteligencia emocional. No sé, aquí me perdió. Juan Francisco lo ha hecho la pregunta a medias. Eh, bueno, yo sé que a veces cuando te preguntan tanto por Manolito, dices, yo es que estoy un poco harta porque has hablado, pero a mí me hizo mucha gracia algo que contaste en ese monólogo estupendo que lo pueden ver por YouTube, que Manolito no se ha podido traducir tal cual en todas partes del mundo. Por ejemplo, en Francia Manolito no duerme con su abuelo en la terraza de aluminio, porque eso ya es como un signo de pederastia. En los países nórdicos es inaceptable el supuesto maltrato físico de la madre, las famosas collejas siderales, ¿no, Elvira? En Irán todo iba bien hasta que de pronto el Orejones sale del armario y entonces ya no les pareció tan bien. Elvira, estamos atrapados en la corrección política y cada día más. ¿Cómo vamos a salir de esta espiral de corrección política que impide la libre expresión de tantas cosas? Pues es un tema muy complicado porque, bueno, la cuestión es que Manolito para mí era un libro como para todos los públicos, no era solamente para niños, ¿no? Ujú. Entonces es verdad que hay países muy rígidos con eso. Se publicó en colecciones juveniles y hay países muy rígidos en cuanto a lo que se les ofrece a los niños. Probablemente si hubiera sido solo publicado para adultos no hubiera tenido esos problemas, ¿no? Pero sí, sí, sobre todo la corrección política de Estados Unidos es muy inflexible, ¿no? Pero dejando esto a un lado, eh, yo creo que se habla mucho ahora de la corrección política, ¿no? Sin saber muy bien. O sea, la corrección política yo creo que partió eh, de, un, de una voluntad noble como que era el respeto por la diversidad, ¿no? Que era el que, sobre todo en la vida pública, no se tratara con igual respeto a las mujeres, a los hombres, a los negros, a los chinos, o sea, todas estas formas de diversidad que tiene el ser humano, que por otra parte no es más que eso, ser humano, ¿no? Entonces hay cosas que yo creo que han entrado de manera natural en nuestro lenguaje.
España era un país muy rudo. Sí. Hablando de por qué era un país tan rudo, pues probablemente porque éramos un país que no había tenido en muchos años una inmigración que viniera del exterior, éramos un país muy uniforme en muchas cosas y luego pues también habíamos vivido una larga dictadura. Entonces, vosotros sabéis que los chistes sobre mujeres maltratadas se podían hacer y el pueblo lo reía y se celebraban cosas que ahora te parecen un poco incomprensibles. Entonces yo sí que creo que hemos evolucionado en muchas cosas para bien. O sea, digamos que hemos moderado nuestro discurso, pero no lo hemos moderado, lo hemos adaptado a los nuevos tiempos. O sea, ya no vas a llamar a un inmigrante marroquí ese moro, o se hace, claro que se hace, pero no está bien. O sea, y es verdad que hay que tener en cuenta eso. No creo que a nadie le haga gracia con las cifras que hay de mujeres asesinadas por violencia de género. No creo que haga gracia en horario de prime time en televisión un chiste sobre mujeres maltratadas. O sea, yo creo que hay algo en lo que nos hemos corregido, si es que de corrección se habla, nos hemos corregido para bien. ¿Por qué? Nos hemos hecho más humanos y la sociedad es más diversa y entonces pues ya no somos los mismos. Y hay gente joven que vive experiencias de diversidad mucho mayor que nosotros en el colegio, en la universidad. O sea, nosotros hemos vivido un mundo, imagínate cómo ha sido nuestra infancia, nuestra adolescencia, la forma de ver la vida. Yo adoraba a mi padre, pero mi padre tenía una idea de lo que era la autoridad en una casa, pues que no, yo no la comparto para nada, no comparto su tipo de masculinidad. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvimos muchas discusiones sobre eso. O sea, y nosotros, los hijos, hicimos que cambiara a mi padre también. Él nos crió y nos dio cosas muy buenas, pero nosotros le cambiamos a él también. Le hicimos decir, papá, eso no se dice, o sea, eso, ¿sabes? O sea, papá, no se llama maricona, o sea, no se dice maricón, ¿sabes? Y tal, y él, pues era como había nombrado toda la vida, ¿sabes? Y probablemente, pues si de repente ese abuelo que ha tenido ese habla tiene un nieto gay, cambia por completo. Ya no quiere que le insulten a su nieto. O sea, el amor nos hace cambiar en muchas cosas. No quieres que insulten. Ese abuelo que era mi padre tiene una hija que de repente trabaja en la radio, tiene una presencia pública, no quiere que la insulten, no quiere que la hagan de menos por ser mujer. O sea que fue una generación que cambió mucho, mucho, mucho más de lo que hemos cambiado nosotros. Fue una generación que nació o durante la guerra o en la posguerra con una educación muy determinada y sin embargo hay que elogiarles cómo cambiaron cuando llegaron cómo cambiaron esas mujeres, cómo cambiaron esos hombres, cómo se han adaptado a una forma de nombrar a los demás con educación, ¿no? Ya seguramente que no hablan de una mujer, de una perdida, o que no, o que no dicen que un crimen de violencia de género es un crimen pasional, porque pasión borraba el crimen, claro. Claro, claro. O, ¿sabes? Bueno, pero eso está muy bien, pero es verdad que sí que hay... Que eso está bien, que hemos mejorado en ciertas cosas, ¿no? Otra cosa es que se le busquen tres pies al gato al lenguaje para acusar a veces a las personas de cosas que no son, ¿sabes? O sea, que yo creo que tienen los dos aspectos. Luego tú no, en el lenguaje diario y todo esto y tal, todos tenemos nuestra forma de hablar espontánea, pues está llena de, muchas veces de prejuicios aprendidos, de cosas. Sí, Y bueno, pues hay que, no sé, no hay que juzgar.
tanto a los no hay que salir con la vara ahí de, ¿sabes? De medir continuamente la tolerancia. Sí, Pero la sí que es cierto, tolerancia. pero sí que es cierto que nos encontramos en un momento en el que hay que tener mucha tolerancia. O sea, hay que ejercitar la tolerancia, ¿no? Por ejemplo, en los discursos de Trump, por eso te digo que esto es un tema muy complicado, ¿no? En los discursos de Trump él abominaba de la corrección política. ¿Por qué? Porque quería seguir teniendo el derecho de llamar a un negro negro de la peor manera, porque quería seguir teniendo derecho a decir cosas sucias sobre las mujeres. Quería seguir teniendo derecho a decir que los mexicanos inmigrantes eran violadores. Quería tener ese derecho. Y entonces avivaba en los demás el insulto a los que eran diferentes o de algunos colectivos, etc. Yo lo que encuentro es que ahora mismo en España como gente que reivindica eso. Sí. Vamos a volver a la autenticidad, vamos a volver a ese momento en el que podíamos llamarlo todo por su nombre, pero ¿cuál es su nombre? Un insulto no, ¿sabes? No es algo que nace de un repollo, es algo inventado por las personas. Las cosas cambian porque la vida cambia. Hemos tenido esta tarde en la radio a unas mujeres estupendas que yo he llevado, que se hacen llamar lideresas, que son de Villaverde, que es un barrio muy humilde de Madrid, un pueblo muy humilde de Madrid. Y entonces ellas se dieron cuenta en los centros de menores, que en Villaverde hay 8, de que dentro de los centros de menores, en los que llevaban los consejos de dirección o como se llamen, los órganos directivos, eran todos hombres. Sin embargo, había muchas más abuelas que abuelos, ¿no? Entonces, no sé qué concejalía de género y tal, pues buscó a una serie de mujeres mayores de 70 años que sirvieran de contrapunto. Ellas se empezaron a unir y entonces crearon ese movimiento en Villaverde que se llama, son súper activas y son increíbles. Y una de ellas, o sea, decían, bueno, en la vida hemos aprendido, hablamos con otras mujeres y hemos aprendido a que podemos decir que no. Y entonces le preguntamos a una de ellas, ¿y tú te acuerdas cuando la primera vez que dijiste que no, que fuiste consciente? Dice, pues yo quise ser buena siempre. Siempre quise ser buena hija, buena madre, buena esposa y tal. Dice, y ahora mi marido me dice, hay que ver esto de las lideresas, te has colocado la cabeza, ¿no? Y decía la mujer, pues me acuerdo, ahora sí que me acuerdo que un día volví a casa, dice, antes de jubilarme, yo también trabajaba, ¿no? Dice, como llegaba tarde a casa, mi marido había cenado, pero se dejaba las cosas puestas o sea, los restos se los dejaba en la mesa. Y entonces yo me senté en el sofá y mi marido me dijo, te tienes que levantar a recoger, ¿y esto no lo vas a recoger? Dice, y ese día le dije, ¿quién ha cenado? Y dijo mi marido, yo. Dice, pues recógetelo tú. Dice, dejó la comida sin recoger una semana. Muy bien. Hasta que la recogió. O sea, a mí me parece tan admirable eso en una persona de más de 70 años, con la rigidez que tenemos todos para cambiar. Sí, ¿no? sí. Entonces, creo que hay cosas que están en la inercia de uno mismo. Si la corrección política se convierte como en una acusación permanente, o sea, como no dejarte hablar con cierta naturalidad o, ¿sabes? O estarte riñendo no sé, por no utilizar un lenguaje inclusivo continuamente, pues es un coñazo, la verdad, Claro. un coñazo. O cuando se hace un chiste como más atrevido, como, en fin, más transgresor y tal. Pero tenemos que tener claro que hay que respetar a los demás y que hay, sobre todo, aquellos que nos representan, creo que tienen que hacer un esfuerzo por respetarnos a todos, ¿no? Y Sí. estamos viviendo una época de muchas faltas de respeto. Tenemos que tenerlo en cuenta eso.
Sí, yo lo siento, que vivimos una época de faltas de respeto y de, bueno, de tribunas donde se pide que faltes el respeto al otro por ser diferente, que es lo peor, ¿no? Es una cosa, incitar al odio de esa manera es algo que realmente me parece tremendo, ¿no? Pero Sí, sí, sí. Yo creo andamos. que cada uno tiene que mirarse a sí mismo y saber cómo contrarrestar en el comportamiento personal de todos los días, cómo contrarrestar eso. Bueno, por aquí tenemos una pregunta que nos la pasa Manuel Moyano, que es escritor. Como tuvimos a tu marido, el primer escritor en su tinta este año ha sido él, y en fin, pregunta, ¿tu primer lector es Antonio Muñoz Molina? Y viceversa, ¿eres tú su primera lectora o Sí, tenéis otras personas? no, es así, somos muy colaboradores en todo en la vida, en todo. Hemos colaborado en el trabajo literario por una gran confianza del uno en el otro y hemos colaborado en el trabajo en la cocina, hemos colaborado en la educación de nuestros hijos y creo que somos muy buenos compañeros en la vida, además de otras cosas, pero muy, muy buenos compañeros en la vida. Y eh, es curioso que siempre, o sea, el reflejo es pensar que el hombre te va a corregir a ti y tú no le puedes corregir, o sea, ¿y cómo vas a corregir tú al hombre, no? Pero todos los libros se corrigen, ¿eh? O sea, todos los libros pasan por correctores. Claro, Si no fuera yo, tendría que hacerlo alguien de la editorial, pero Antonio se fía más de mí porque sabe que yo lo que quiero de una manera muy eh, afectuosa es que eh, su libro quede bien. Entonces le digo, yo creo que esto es demasiado largo o es demasiado tal, o le corrijo cosas, erratas. Los libros hay que corregirlos 2 o 3 veces porque incluso corrigiéndolos hay cosas que siempre se se nos cuela algo, escapan. sí, es verdad, eso es así. Vamos a dejarlo aquí, Elvira, porque tenemos ya una hora sin parar de hablar. Ha sido un placer enorme. Me gusta mucho cuando hablas de tu marido, por cierto, que dices que él te ha enseñado a ser muy constante, porque eres súper trabajador, ¿no? Y pasa Pero muchas horas. no, bueno, yo creo que esto es una teoría mía con la que él no está muy de acuerdo, pero porque él luego dice que soy una persona súper trabajadora y que, o sea, yo trabajo mucho y él dice que por qué quiero dar esa imagen de persona, es verdad, a lo mejor hay que dejar de decir tonterías, ¿no? Trabajo mucho y no sé, yo creo que los dos, no sé, los dos nos entregamos mucho, con mucha pasión a nuestro trabajo. Y luego lo bonito es que lo podemos compartir las ideas del otro, los consejos del otro. Y creo que tenemos mucha suerte los dos. Es escribirse en habitaciones separadas, imagino, y luego juntáis y decís, pues hoy he escrito esto, he escrito lo otro, me estoy documentando esto, comentáis la jugada, Sí, como, pero porque como entra dentro tanto de nuestras actividades diarias, pues es como siempre estamos muy informados así de lo que hace el otro. Luego también hacemos muchos trabajos manuales. Yo dibujo y él hace collage. Y entonces hay veces que estamos en nuestro cuarto, pero estamos dedicados a los trabajos manuales escolares, ¿no? Y no sé, compartimos muchas cosas, la verdad. Nos gustaba mucho el cine y vemos todas las noches algo de cine. Creo que, sinceramente, creo que somos una buena pareja. qué bien, es una suerte, eso es una suerte enorme. Y harás más cameos, imagino, Elvira, En el cine, en el cine, claro. claro, yo hubiera querido un papel un poco más largo, pero eh, bueno, no lo sé, a lo mejor, pero en mí creía mucho, sobre todo para la comedia, ¿no? Pero no lo sé, no lo sé. Ahora mismo estoy muy centrada en escribir para el cine. Y bueno, si sale un proyecto que traigo entre manos, va a ser una cosa importante. O sea que no me preocupará tanto. Es verdad que hay mucha gente que dice que tengo
discómica. Cómica. Hombre, sí, sí que la tienes. Pero que no sea un trabajo. Como dice, que me ha dado mucho trabajo ser graciosa. No, me da mucho trabajo retener el texto. A veces Ajá. eran textos míos y me costaba mucho memorizarlos, siendo míos. O sea no sé, probablemente haga algo de dirección el año que Ajá. viene. Y bueno, el caso es, en España siempre se ha criticado mucho el que hicieras varias cosas, o sea, o el que tocaras varios palos a la vez. Y es verdad como que parece que eres una persona dispersa y tal, pero yo creo que estamos aquí, todos somos adultos y la experiencia en la vida nos dice que lo que no hagamos es aquello de lo que nos arrepentiremos, ¿no? Entonces Ay, hay que tratar de, no sé, de asumir experiencias. Si luego no salen todo lo bien que tú querías, pues no sé, pero la vida es para vivirla, desde luego. bueno, Y pues más veremos, con esta experiencia que hemos vivido, desde más luego. todavía. Pues veremos tus guiones en el cine, esperamos, y si debemos haciendo un cameo, pues también será encantador Bueno, verte y te seguiremos leyendo siempre, Elvira. Ha sido un placer muchísimas enorme. gracias. Muchas gracias a todos los que habéis estado al otro lado, a vuestros comentarios, a vuestras contestaciones y a vuestras preguntas. Y gracias, Elvira, un placer enorme. Felicidades por A Corazón Abierto. Tengo que confesarte que había momentos que me costaba leerlo porque es un libro, no es fácil, ¿eh? Es fácil, sí. A veces se cuece un poquito, Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Pero bueno, yo os agradezco a todos que hayáis estado ahí, os he ido viendo las caras y os agradezco y he sentido que estabais ahí. O sea que muchísimas gracias por vuestra calidez, ha sido muy agradable. Muchas Ojalá te gracias. veamos en persona pronto. Adiós. Oh, ojalá. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego.